pantalla. Bueno, hasta la semana pasada nos quedamos viendo, a ver, no estoy seguro que ya, sí, ya. Nos quedamos viendo básicamente pues variantes de la semántica operacional. También estuvimos viendo la semántica estática y digamos hasta ahí di el cierre de lo que era la semántica operacional, ¿no? Ya vimos esta manera de describir el comportamiento de los programas con base a un lenguaje de programación. Ya vimos que tienen, básicamente las reglas nos van diciendo cómo evaluar, es decir, yo voy diciendo paso a pasito cómo tengo que ir desarrollando. Por ejemplo, en el caso de las sumas, pues yo decía, si tú quieres resolver una suma, primero resuelve el lado izquierdo, después resuelve el lado derecho, y la suma de esos dos resultados te va a dar el resultado completo de la expresión suma, ¿no? Entonces, digamos, hasta ese punto, pues nos funcionó bastante bien, así funciona el estilo de la semántica operacional, uno se preocupa de cómo voy a hacer eso, y justamente una de las principales ayudas de que se represente enfocándonos en el cómo, es que yo lo puedo llevar fácilmente a un lenguaje de programación, ¿no? Lo puedo llevar, incluso en algunos lenguajes la traducción es directa, ¿no? Así de voy a traducir tal cual las reglas de mi lenguaje y lo puedo hacer, ¿no? Que fue justamente lo que hicimos con Haskell muy al principio. O si estoy utilizando otro lenguaje, pues no es tan difícil hacer la traducción. Entonces ahora vamos a empezar a ver otro estilo de semántica, que es la llamada semántica denotativa. Déjenme vuelto esto. ¿Está? Y este estilo de semántica es un poquito más formal en el sentido de que ya nos vamos a preocupar un poquito más por aspectos matemáticos que estábamos a lo mejor de cierta forma sí los mencionamos, pero los estábamos omitiendo un poquito en la semántica operacional. Algo que creo que es muy importante que tengan en mente es que nosotros siempre vamos a tener una parte sintáctica, ajá, que se refiere a lo que estamos escribiendo, ¿no? Por ejemplo, si yo escribo 1 más 2, esto realmente no es una suma, es una expresión que representa a una suma. Yo solo veo una cadena que tiene un 1, tiene un símbolo de más y un 2. Eso es todo lo que yo veo cuando estoy manejando las expresiones, ¿no? Yo definía reglas, por ejemplo, decía, pues la regla de la suma. Si yo tengo A0 más A1, eso se reduce a no sé qué cosa, ¿no? Pero esto que tengo aquí no es una suma, o sea, no es una expresión matemática, es una cadena que tiene un carácter A0, un carácter suma y un carácter A1. Entonces, es una cadena. Lo que yo obtenía después de hacer la reducción, es decir, la parte de aquí, eso sí ya era un número. ¿Por qué? Porque estábamos haciendo un mapeo entre cadenas y el conjunto de los números enteros en ese caso. O si ya estoy hablando de Haskell, estoy hablando de un entero. Si estoy hablando de Java, pues también podría estar hablando de un entero. Entonces, básicamente estoy tomando una cadena de mi programa, una expresión construida por medio de una cadena y estoy llegando a un conjunto nuevo que yo ya conozco y que ya puedo manipular. Entonces es muy importante que quede la diferencia clara porque la vamos a estar utilizando mucho en este tipo de semántica, ¿vale? Entonces vamos a presentar ahora a la semántica denotativa. Esta semántica es un poquito más formal, como les digo, pero tampoco es muy complicado entenderla, ¿no? Entonces, esta semántica que estuvimos viendo, la semántica operacional, pues vimos que era bastante simple, nada más hay que pensar qué necesito para poder evaluar una expresión y pongo eso como premisa, ¿no? Y pues oficialmente en el mundo de la teoría de lenguajes de programación, pues se considera que es simple en el sentido de que pues no me tengo que preocupar por muchos detallitos ocultos, ¿no? Porque a lo mejor y yo estoy evaluando las expresiones, pero hay detalles que no estoy poniendo explícitamente en la definición porque estoy dando un nivel de abstracción muy alto, ¿no? También vimos que venían varios colores, es decir, yo puedo tener una semántica estructural o una semántica natural, no es composicional, esto es importante.
Todavía no hemos definido lo que es composicional, lo vamos a hacer ahorita en un ratito, pero lo que es importante es notar que la semántica operacional no es composicional. ¿Ah? También en muchos artículos, si ustedes leen trabajo de lenguajes de programación, es así 80% probable que les aparezca una semántica operacional. Casi todo se define con semánticas operacionales. Entonces, para trabajos de investigación reales es muy común que se representen así. Entonces, ahora nos vamos a enfocar con un tipo de semántica diferente, se conoce como semántica denotativa. También en algunos lugares le llaman semántica denotacional. A mí me gusta más decirle denotativa, pero estamos hablando básicamente de lo mismo, ¿no? Es la traducción que ustedes prefieran. Y en esta semántica, en lugar de enfocarme en el cómo, es decir, no voy a decir, para que tú puedas evaluar una suma, tienes que hacer esto, esto y esto. Aquí vamos a dar definiciones, vamos a decir qué son las cosas, ¿sale? Entonces, en este tipo de semántica, el significado de las expresiones lo vamos a dar por medio de objetos matemáticos, es decir, yo tengo una expresión y la puedo mapear, por ejemplo, al conjunto de los enteros, al conjunto de los naturales, a los complejos, a funciones y demás objetos matemáticos que ustedes conozcan. Y algo que también es importante es que este tipo de semántica sí es composicional, ¿no? Les digo, ahorita vamos a definirlo con más detalle qué significa ser composicional, pero esa es como de las principales características de la semántica denotativa. Entonces, a este tipo de semántica también históricamente le han llamado semántica de punto fijo, justamente porque pues aquí hubo muchos avances en la teoría de puntos fijos, que vamos a ver muy poquito de eso, pero sí lo vamos a ver. Vamos a ver también, o también en ocasiones le llamaban semántica matemática, justamente por esta noción de que pues todo se mapea a objetos matemáticos. Y finalmente también recibe el nombre de Scott Stretchy, espero estarlo pronunciando bien. Y esto es porque justamente pues fueron de los principales pioneros en este tipo de semánticas, ¿no? Entonces nos vamos a dedicar ahorita en esta primera parte de la sesión a ver justamente pues las principales características de esta semántica, qué ventajas nos trae con respecto a lo operacional, también sus desventajas, por supuesto, y pues la idea es que pues las podamos contrastar un poquito, ¿no? Entonces, la semántica denotativa básicamente lo que hace es asignar significados a programas, es decir, yo tengo una expresión y quiero que esa expresión matemáticamente me diga qué significa. Hagan de cuenta que no existían los sistemas de numeración hace muchos ayeres y ustedes llegan ahí a una cueva y hay símbolos, a lo mejor mayas o egipcios, dependiendo del lugar donde estén, y ustedes quieren saber qué significan esos simbolitos. A eso se refiere la semántica denotativa. Al símbolo por ejemplo, ahorita les digo los números mayas, le vamos a dar un significado en nuestro conocimiento por medio de un objeto matemático. Entonces, los significados los vamos a proporcionar en términos de objetos matemáticos. Por ejemplo, yo como objetos matemáticos podría hablar de valores en el conjunto de los enteros, valores en este conjunto booleano que lo hemos estado anotando con una B así, ¿no? O también con funciones, ¿no? En este caso, las funciones que a nosotros nos interesan, dado que estamos hablando de programas, pues podrían ser funciones que toman un conjunto de estados y me llevan a otro conjunto de estados, unión a aquellos programas que no terminan. Ya en las ayudantías y en algunos ejercicios, pues ya estuvieron viendo que hay programas que básicamente nunca terminan, ¿no? El clásico ejemplo es un while true con algún comando que no esté actualizando nada y que solo esté ahí ejecutando, pues ese programa nunca termina, ¿no? Entonces también tendríamos que considerarlo. Entonces, estos son ejemplos de mapeos, pero esto puede cambiar de lenguaje a lenguaje, ¿no? Podría ser que yo tengo listas y lo puedo mapear a conjuntos, entre otras similitudes, ¿no? Por ejemplo, si quisiera dar la semántica denotativa de SQL, SQL se basa en operaciones con conjuntos, entonces también podría dar ese mapeo básicamente, ¿vale? Entonces, el significado, esto es lo que les mencionaba que era muy importante, lo tenemos que determinar composicionalmente. ¿A qué nos referimos con composicionalmente? Que los resultados no dependen únicamente de la expresión que yo estoy dando, sino que yo la puedo descomponer en subexpresiones
Y en análisis que yo haga esas subexpresiones, se lo voy a pasar como entrada a la denotación de otras expresiones. Básicamente una composición como las que vieron en, no sé, en mate, en álgebra superior. Cuando uno componía funciones, pues lo puedo hacer básicamente aquí, pero en términos de las subexpresiones que yo pueda tener o los subcomandos, dependiendo de qué tipo de expresiones o qué tipo de programas esté analizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les puse que la denotación de un comando está basada en las denotaciones de sus subcomandos. O sea, para que yo dé la denotación de un while, necesito también saber la denotación del cuerpo y la denotación a lo mejor de la condición. Ahorita lo vemos con más detalle. Y esos resultados yo los puedo componer, ¿sale? Entonces, para denotar o para utilizar esta noción de significado, vamos a utilizar estos símbolos, que son básicamente unos corchetes como gruesos, ¿no? Como si tuviéramos corchetes con doble línea. Si sienten que ya los han visto, muy probablemente los hayan visto con algoritmos de inferencia de tipos. Porque justamente los algoritmos de inferencia de tipos están definidos con semánticas denotativas, justamente para que yo diga, mira, el tipo de esta subexpresión es tal cosa, ¿no? Esto significa esto. Y en ese caso, nuestros objetos matemáticos serían tipos, ¿vale? Entonces, ejemplos de cómo aplicar la semántica denotativa, pues yo podría decir, mira, este es el símbolo foo. Entonces yo quiero saber cuál es el significado de foo, pues así lo podría leer, ¿no? A lo mejor y no sé cuál es el significado, pero voy a decir que eso se lee como el significado de foo es tal cosa, ¿no? O a lo mejor yo tengo esta expresión donde tengo un 3, un símbolo de menor y un 4, ¿y eso qué significa? Pues bajo el conjunto de los booleanos, eso significa 1. O a lo mejor yo tengo un 3, un símbolo de suma y un 5. ¿Eso qué significa? Pues bajo el conjunto de los números enteros, eso significa 8, o sobre los naturales si quieren, ¿no? Entonces, el significado de las expresiones que tenemos aquí justamente está dado en términos de conjuntos o elementos de conjuntos, pues, matemáticos, básicamente, ¿vale? Otro ejemplo un poquito más usual, casi siempre se ejemplifica todo en esta área con sistemas de numeración, porque es como lo más intuitivo. En su semanal van a tener que trabajar también con otro sistema de numeración, me parece, no me acuerdo bien, pero bueno, ahí ya lo veremos el jueves. Y básicamente aquí les estoy poniendo el sistema de numeración romano, ¿no? Entonces, ¿qué significa cuando yo pongo una I? Pues eso en mi conjunto que estoy utilizando, o sea, todo lo que yo tengo aquí del lado izquierdo, digamos, son expresiones sintácticas. Todo lo que está antes del igual y todo lo que está después del igual ya es el significado. Y el significado ya es un objeto matemático. ¿Sale? Entonces, justamente, si yo quiero representar a los números romanos, normalmente cuando estamos en la primaria, primero nos enseñan el sistema decimal, y ya que dominamos el sistema decimal, por ahí, a ver, no me acuerdo, tal vez en segundo, en tercero de primaria, nos enseñan los números romanos, ¿no? Y entonces uno dice, pues cada que tú veas este símbolo, que es básicamente una I mayúscula, pues eso significa 1. Cada que tú veas dos I's mayúsculas juntas, pues eso significa que tomes lo que significa una I y se lo sumes al significado de la otra I. ¿Eso qué significa? Pues ya habíamos dicho que I significaba 1 y que la otra I también significaba 1, entonces si tú lo sumas, eso significa 2, ¿no? Lo mismo para este tipo de expresiones. Normalmente cuando yo pongo un símbolo antes que otro, significa restarle, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues tengo al símbolo I y al símbolo V. ¿Eso qué significa? Pues que a V le tienes que quitar, bueno, más bien al significado de V, le tienes que quitar el significado de I. ¿Pero cuál es el significado de V? Pues es 5, entonces le voy a quitar 1, y por lo tanto esta expresión o esta representación denota al número 4. Pero aquí ya estoy cayendo en conjuntos o en datos de los enteros, ¿vale? Ya no estoy hablando de símbolos
en este caso romanos, ¿sí? Entonces, es muy importante que quede clara la diferencia, que lo que tenemos a la izquierda no necesariamente, y de hecho nunca es lo mismo que lo de la derecha, ¿no? Aquí yo podría tener números, ¿no? O sea, aquí yo les podría decir 1 es igual a 1, pero este 1 que yo tengo aquí, de este lado, es básicamente una cadena o un asa, no es un número como tal, ¿sí? O sea, yo tengo que el programador escribió 1 y entonces aquí yo tengo un análisis sintáctico y tengo num1. Necesito saber qué significa eso en términos de un conjunto matemático. Ah, pues me tomo los enteros. Ese es el 1 que pertenece al conjunto de los enteros. Ya no es una expresión sintáctica cuando doy su significado, ¿sale? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Sí queda clara la diferencia? Uy, ¿qué vamos a reprobar? No, no van a reprobar. Bueno, ese es el plan, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Va, perfecto. Ok, entonces vamos ahora sí a definir la semántica denotativa para nuestro lenguaje IMP que hemos estado manejando desde el día 1. Entonces, aquí nosotros teníamos tres conjuntos, ¿no? Teníamos nuestro conjunto de las expresiones aritméticas, o más bien nuestro lenguaje de las expresiones aritméticas, el de las expresiones booleanas, el de los comandos, y la combinación de los tres ya bien definidos nos daba el lenguaje IMP. Entonces, ahí yo básicamente daba reglas donde, pues decía, ah, mira, si tú tienes un número, pues eso es igual al número que representa tu asa, ¿no? Si tú tienes una suma, pues eso es igual a tal cosa, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo. Entonces, yo necesito definir mi denotación. Esa denotación yo la voy a dar en términos de funciones, ¿sale? Entonces, hace ratito con los romanos yo únicamente ponía los corchetes, que son estos, bueno, los corchetes dobles, que tienen un nombre, ahorita no me acuerdo cómo es, lo voy a buscar y se los digo la próxima vez, o se los mando por Telegram, se me fue el nombre ahorita, pero básicamente lo que hace es, aquí pues yo le estoy dando una expresión, una representación, y quiero saber qué significa. Pero, como aquí yo tengo tres, digamos, lenguajes en uno, tres chiquilenguajes que integran todo mi lenguaje, si yo solo utilizo los corchetes, no sé si me voy a estar refiriendo a la denotación de las expresiones aritméticas, no sé si me estoy refiriendo a los booleanos, no sé si me refiero a los comandos. Entonces, a la representación de las expresiones aritméticas le voy a poner una A, ¿no? Y aquí pues va a tener que haber una expresión. A lo de los booleanos le voy a poner una B, aquí tiene que haber una expresión, y a lo de los comandos le voy a poner una C. Pero si se acuerdan, ¿no? Todas nuestras operaciones podían tener identificadores. Entonces yo necesito siempre ir cargando con el estado al cual van a ir modificando, van a ir ocupando estas definiciones. Entonces mis funciones básicamente necesitan tomar una expresión aritmética, es decir, su entrada. En el caso bueno, lo voy a poner mejor acá. Entrada. En el caso de las expresiones aritméticas, la entrada, pues, ¿a qué le quiero dar un significado? Pues a una expresión aritmética. Entonces, la entrada, ¿qué va a ser? Ah, pues una expresión aritmética. Los booleanos, ¿a qué le quiero dar un significado? Ah, pues a una expresión booleana. Y a los comandos, ah, pues a un comando. ¿Vale? Entonces, mi entrada va a ser una expresión aritmética, un booleano o un comando, dependiendo de en qué conjunto esté. Y la salida, dijimos que la tiene que dar en términos de un objeto matemático. ¿Qué objeto matemático me conviene aquí? En las expresiones aritméticas uno diría, ah, pues básicamente son los enteros. Pues sí, podría ser, pero yo necesito asociar la expresión que me están pasando con el estado en el cual estoy posicionado y ahora sí ver el entero al cual voy a ir, ¿sale? Entonces mi salida como tal sí es un entero, pero necesito también conocer el estado que me permitió llegar a ese entero. Entonces, básicamente, lo que estoy diciendo con esto es que yo voy a recibir un entero y me va a devolver una función que va, perdón, voy a recibir una expresión aritmética, no entero, una expresión aritmética sintácticamente, y eso me va a devolver una función que va de un estado a un entero, ¿sí? Entonces, en el booleano, ¿qué va a hacer? Pues es lo mismo, va a devolver ahora una función
que va a un estado, pero ahora a los booleanos. ¿Vale? Ahorita estudiamos con más detalle cada una de estas, pero básicamente así va la idea. Entonces, ¿cómo queda al final la de las expresiones aritméticas? Pues esta operación o esta denotación, que ahora a partir de ahora le voy a llamar función semántica, va a tomar una expresión aritmética, de mis objetos sintácticos, y me va a devolver funciones que toman un estado y me devuelven un entero. Entonces, ¿cómo voy a ir haciendo todo esto? Pues mira, primero tienes aquí el caso donde tienes un número. Entonces, la denotación de un número junto con un estado sigma, ¿a qué va a ser igual? Pues al entero denotado por n, ¿sale? Entonces, esta n que yo tengo aquí, ¿no? Sigue siendo sintaxis. Y esta n que yo obtengo de este lado, que ya es un entero concreto, ya está en el conjunto de los números enteros, ¿sale? Luego, la denotación de una variable en un estado, ¿a qué es igual? Pues tengo que ir a buscar en este estado, pues esa variable. Lo mismo que ya habíamos hecho en la semántica operacional. Luego, si yo tengo una suma, ¿eso a qué es igual? Pues a la denotación del lado izquierdo, bajo el mismo estado que yo ya había dicho que me devuelve un entero, y la del lado derecho, que también me devuelve un entero. Si yo lo sumo, pues sigo teniendo enteros. En ocasiones, para que no haya confusión, a los operadores les decimos de qué conjunto van, ¿no? Por ejemplo, aquí, suma de enteros, resta de enteros, producto de enteros, ¿vale? O sea, ¿por qué? Porque si yo no aclaro que es una operación con enteros, se podría entender como que yo tengo, por ejemplo, 1 más 2, y lo quiero multiplicar con 3 más 4. Y esto sería una operación con cadenas, y eso no está definido, entonces por eso necesito mapear a los números enteros, ¿sale? Entonces, bueno, básicamente así se define la semántica denotativa. Si se dan cuenta, aquí ya no tengo conclusiones, ya no tengo premisas. De cierta forma sí las tengo. También lo podría representar con reglas de inferencia, pero ya no le estoy diciendo al programa, o ya no le estoy diciendo a la semántica explícitamente cómo voy a evaluar los programas. Solo le estoy diciendo qué significa que yo tenga escrito algo en términos de operaciones matemáticas, ¿sale? Vamos a ver ahora el de los booleanos. Entonces, el de los booleanos es básicamente lo mismo, pero en lugar de ir a dar a un conjunto de números enteros, voy a ir a dar a un conjunto de booleanos, que en este caso estamos denotando como 0,1, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que me está queriendo decir esto? Pues que la denotación de true, aquí es donde ya se ve la diferencia. Yo sintácticamente escribo true, pero cuando voy a dar a mi objeto matemático, no voy a obtener true como resultado, voy a obtener 1. Esto es algo muy común y que confunde mucho cuando nos están enseñando a ser intérpretes. Al menos cuando di el laboratorio de lógica hace ya algunos ayeres, me acuerdo que en algún intérprete les poníamos algo como interp, de top, a que es igual pues a true, ¿no? Entonces ahí era como muy confuso de, oye, pero pues top es top, o sea, ¿para qué quieres interpretar? O sea, top, con top me refiero a este símbolo, ¿no? Desde que este es true y este es false. Entonces aquí mucha gente se confunde, muchos alumnos entran en confusión porque pues ¿para qué le voy a dar una interpretación a algo que yo ya sé qué significa? Sí, pero es que no estoy hablando de lo mismo. Yo te definí una gramática en Haskell que se denota top y necesito abstraer ese comportamiento a Haskell. Y en Haskell ese top se representa con el tipo, o más bien con el valor true, ¿sale? Entonces aquí estamos haciendo lo mismo. En mi lenguaje de programación yo escribo true y eso matemáticamente lo voy a modelar con un 1 que significa verdadero. Sí estoy hablando de las mismas cosas, pero estoy cambiando de cierta forma como el campo donde están recayendo los valores, ¿no? Es como, hagan de cuenta que estoy haciendo un traductor como de lenguajes, ¿no? Estoy pasando de int al lenguaje de las matemáticas, que en este caso es un conjunto de booleanos, ¿va? Entonces, el caso para false, pues es exactamente lo mismo, pero pues con 0, ¿no? El caso de la negación de un booleano, pues es básicamente negar el significado del booleano que tenemos, pero esta negación que tenemos aquí ya es la negación de la lógica proposicional, mientras que aquí es simplemente un símbolo sintáctico.
¿no? Incluso aquí en algunos lenguajes, pues yo lo puedo escribir como, donde quedó el color negro, lo puedo escribir como un signo de admiración, ¿no? Y entonces ya sé que estoy usando otra operación. Por otro lado, en el OR, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues ya utilizar el OR de la lógica proposicional. Aquí tengo que utilizar el AND de la lógica proposicional. Y hasta ahí como que todo va bien. Pero aquí ya se empiezan a involucrar eh, expresiones aritméticas. Entonces yo necesito alguna manera de relacionarlos. No sería de álgebra booleana, ¿cómo que de álgebra booleana? No, no sé qué fue. Ah, ya te entendí. El AND y el OR. Sí, exacto. Estoy hablando ya de una álgebra booleana. Eh, sí, podría ser, ¿no? O sea, no tanto de la lógica proposicional, sino que es una álgebra booleana. Tienes razón. Ok, sí, lo voy a corregir. Bueno, no he escrito en ningún lado qué es la lógica proposicional, pero sí, básicamente yo podría, por ejemplo, aquí, en vez de utilizar AND y OR, podría utilizar la conjunción y la intersección también y denotar más o menos el mismo comportamiento. Normalmente cuando escribimos más, cuando escribimos por, cuando escribimos AND, OR, cuando escribimos unión, intersección, estamos hablando de una álgebra booleana, ¿no? Que es justamente esto que se define en, ¿dónde ven esto? En arquitectura de computadores, ¿no? Estamos definiendo una álgebra booleana, ¿va? Muy bien. Y entonces les decía que aquí, en este caso, que tenemos ya la igualdad, pues yo ya no voy a depender únicamente de los booleanos, es cuando les digo que mis lenguajitos se relacionan unos entre otros, ¿no? O sea, yo necesito integrar todos mis lenguajes juntos, entonces voy a poder estar utilizando las funciones semánticas de los números con los booleanos y las funciones semánticas de los booleanos y los números con los comandos también, ¿no? En el caso en el que se necesitan. Entonces aquí vuelvo a tener una función semántica, ¿sale? Y entonces, en el caso de que yo quiera comparar igualdad, pues, ¿qué es lo que hago? Normalmente hago, si yo estoy en el, digamos, en el mundo de la programación y me dicen, quiero que me digas si esto es igual a esto, pues, ¿qué es lo que hago? Ah, pues le doy un significado a lo que está a la izquierda, le doy un significado a lo que está a la derecha, y si veo que llegué exactamente a lo mismo, ah, pues digo, sí son iguales. ¿Cómo le hago en mi función semántica para decir que algo sí es cierto o que algo es falso? Pues utilizo los valores de mi conjunto B que definen justamente el álgebra booleana. Entonces yo necesito primero ver si el significado del lado izquierdo, ¿dónde está? Aquí, si el significado del lado izquierdo es igual al significado del lado derecho, entonces dije, ah, ok, si están representando lo mismo, devuelvo un 1. Ok, no representan lo mismo, ah, pues devuelvo un 0. Entonces básicamente lo que estoy definiendo aquí es una función por partes. ¿Sale? ¿Y cuál será el de la negación? Pues es básicamente utilizar el de arriba, veo si son iguales y le aplico una negación. Entonces puedo aprovechar cosas que ya definí en otros casos. El caso de menor, pues es básicamente lo mismo. Me fijo que denota el lado izquierdo, que denota el lado derecho. Si en ese caso los números, porque ya sé que fui a caer a los enteros, pues quiero ver si ese número de los enteros es menor al otro. En caso de que sí, pues devuelvo un 1, y en caso de que sea mayor o igual, pues devuelvo un 0, ¿vale? Que es exactamente como el mismo razonamiento que tuvimos aquí arriba, pero ¿cómo se llama esto? Desigualdades, ¿no? No, con operadores relacionales. Bueno, sí son desigualdades. Ok. Y luego tenemos aquí el otro caso, que es justamente el mayor igual, pero aquí el mayor igual, pues justamente lo puedo definir en términos del caso de arriba, y entonces aquí, pues nada más lo niego y ya obtengo exactamente el mismo resultado. Entonces aquí, nuevamente, si se dan cuenta, estoy diciendo exactamente cuándo esto va a ser verdadero o cuándo esto se denota con un 1 y cuándo esto se denota con un 0. En la semántica operacional yo nunca dije esto es true o esto es falso, sino que decía, ah, mira, tienes que reducir el lado izquierdo, tienes que reducir el lado derecho, y ya que hayas hecho eso, aplicas el OR o aplicas el AND. Pero nunca dije explícitamente esto me va a dar 1 o esto me va a dar 0. Y aquí sí lo tengo que decir explícitamente porque estoy diciendo qué denotan esas expresiones, ¿sí?
Aquí, por ejemplo, no lo dije porque pues estoy dependiendo de el lado izquierdo y el lado derecho, que a final de cuentas se van a reducir a un 1 o a un 0, ¿sale? Entonces, dudas con la función semántica de los números o con la función semántica de los booleanos. ¿Todo chidito? Ok, perfecto. Entonces vamos a pasar a la denotación de los comandos. Uno creería que pues es básicamente lo mismo, pero cuando nosotros denotamos expresiones aritméticas y expresiones booleanas, a final de cuentas siempre tengo un valor, ¿no? O sea, yo llego a un 1 o llego a un 0 en el caso de los booleanos o llego a un entero en el caso de los números. Pero los comandos yo no los puedo mapear tan fácil, ¿no? O sea, yo no les puedo decir, el significado de skip es 3, ¿no? Porque pues eso no tendría sentido, ¿no? Skip es un comando y lo único que hace es detener la ejecución. Tampoco les puedo decir, pues el significado de un if es 8, ¿no? O sea, no les puedo decir eso porque no se reducían, ni siquiera en la semántica operacional se reducían un valor, porque no eran expresiones, eran comandos, ¿no? Y de hecho, cuando definimos también el sistema de tipos, pues estos no tenían un tipo int o un tipo bool, lo que tenían era básicamente un tipo void, lo cual nos indica que nunca producen un valor. Entonces, si yo los quiero representar como funciones, como lo estábamos haciendo con las aritméticas y los booleanos, yo no puedo decir que voy a tomar un estado y me va a producir un valor de un conjunto, sino que voy a tomar un estado y voy a generar otro estado, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos, es que si tú ejecutas un if, a lo mejor el comando del den modifica el estado, y entonces nos íbamos pasando estas cadenitas de cómo iban pasando el estado. Por ejemplo, en el while, primero ejecutábamos la condición, veíamos si era verdadera, y en ese caso ejecutábamos el comando. Este comando, al ejecutarlo, me cambiaba el estado, y ese era el nuevo estado que ejecutaba o que utilizaba para volver a ejecutar ese while. En este caso, pues yo no puedo hacer eso porque, más bien, no puedo obtener un valor justamente por esto, porque lo único que está haciendo es cambiando estados. Entonces, mi función semántica va a tomar un comando y me va a volver una función que toma un estado y me devuelve otro estado. Pero también, como ya habíamos dicho, estos estados no siempre los voy a poder alcanzar, ¿no? O sea, si yo tengo otra vez este ejemplo del while true, pues ese while se va a estar ejecute y ejecute y ejecute, y yo nunca voy a llegar concretamente a un estado final, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es denotar esta noción como bottom. Casi siempre en lenguajes de programación, cuando estamos hablando de no terminación, lo denotamos con bottom, ¿no? Entonces aquí lo que estoy diciendo es, toma un comando y me vas a devolver una función que toma un estado y me va a devolver un estado, sí, en caso de que sí termine, en el caso de que llegue a lo que a veces le llamamos una forma normal, o vamos a devolver bottom en caso de que el programa no termine, ¿sale? Entonces el conjunto donde tenemos esta noción de programas que no terminan, lo vamos a denotar de esta forma, ¿no? O sea, le ponemos aquí un sub bottom al conjunto que estamos denotando que contiene la no terminación, y entonces en este caso la función semántica de mis comandos va a ir a este estado o a esta notación que me dice puede ser un estado o puede no terminar, ¿sale? Eso es lo único que me dice esta especificación, ¿no? Entonces ahora, pues ya puedo utilizar todas estas nociones para definir el significado de mis comandos. Entonces, el significado de skip en un estado, ¿a dónde me va a llevar? Pues me deja el mismo estado, ¿no? Si se acuerdan, skip no alteraba para nada la memoria, entonces me deja exactamente el mismo estado. Aquí otra vez ya vemos una diferencia con, bueno, no tan explícita con la semántica operacional, donde pues aquí podíamos tener reglas que tuvieran premisas y aquí no se ve nunca donde habría que tener una premisa. A lo mejor y sí, en la parte, perdón, en la parte donde, donde comparamos esto podría ser una premisa, ¿no? Pero realmente ya no las necesitamos explícitamente. De hecho, hay libros donde en el Nielsen, de hecho, definen desde un principio, desde el capítulo 1, definen a las expresiones aritméticas y a las booleanas con esta semántica.
pero a mí se me hace que no es muy intuitivo verlo así primero. Creo que es mejor primero verlo operacional y después denotativo, que empezar como a combinar estilos porque no se entiende muy bien. Entonces, es lo mismo. De hecho, vamos a ver en algún punto que esta semántica y la operacional también son equivalentes. Así como demostramos que la estructural y la... Bueno, no lo demostramos, pero les dije que se puede demostrar. La estructural y la natural son equivalentes, también la denotativa es equivalente a estas semánticas. Puedo representar exactamente lo mismo, ¿sale? Luego, tengo las asignaciones, entonces la denotación de la asignación de una variable X con una expresión aritmética ¿a qué qué significa? Pues tú tienes que tomar este estado que tú ya tenías y tienes que agregar la asignación de X con el significado de esta expresión aritmética. Entonces, aquí, si se acuerdan más o menos de sus cursos de lenguajes de programación, teníamos dos estilos de evaluación, un estilo glotón y un estilo perezoso. Al estilo glotón a veces le llamamos ansioso, pero yo soy team glotón, entonces por eso le digo glotón. Y entonces, si yo lo que estoy haciendo aquí es decir, dame primero el significado de la expresión aritmética, ¿cuál de estos regímenes de evaluación creen que utiliza el lenguaje? ¿Perezoso o glotón? Glotón, ¿no? Justamente. Antes de que, o lo que estoy guardando en el estado, en el ambiente, como lo llamábamos en lenguajes, yo estoy metiendo variables ya con un valor reducido, ¿no? Por ejemplo, aquí 2, en lugar de meter, por ejemplo, no sé, X con 1 más 1. ¿Por qué? Porque primero tengo que encontrar el significado, y el significado siempre está dado en elementos de los enteros, ¿no? Entonces aquí yo no puedo tener una suma o una multiplicación, tiene que estar resuelta esa operación primero. Entonces estoy hablando aquí de un lenguaje glotón. Si lo quisiera hacer perezoso, pues tendría que cambiar un poquito la esta denotación para que aquí el conjunto al que vayan las expresiones aritméticas, pues pudieran ser expresiones que no estén evaluadas, no necesariamente enteros, ¿sale? Podría caer otra vez en las expresiones aritméticas y así no las tengo que evaluar. Pero bueno, eso ya sería otra cosa, ¿va? Luego, para los comandos, aquí es donde ya vemos la noción de que una semántica sea composicional. ¿Por qué? Yo necesito, para poder ver qué estado queda al final de esta expresión, pues, ¿qué hacía en la operacional? Decía, ok, ejecuta C1 y C1 te va a generar un estado, ¿no? Nosotros teníamos algo así. Teníamos C1, punto y coma C2, y esto lo quería hacer en sigma, ¿no? Y eso me daba un estado sigma bi'prima. Cuando, pues yo tomaba C1 y bajo sigma obtenía sigma prima, y si yo tomaba C2 bajo sigma prima, me daba sigma bi'prima, ¿sí? Entonces, yo tenía que evaluar o ejecutar el primer comando, obteniendo un estado, y en ese estado que obtuve, yo evaluaba el segundo comando y eso me generaba otro estado, y ese es el que devolvía al final de cuentas mi operación de secuencia completa. Pero aquí yo no puedo poner esto así como, primero haz esto y luego haz esto, porque eso no es un objeto matemático. Yo necesito ver o construir un objeto matemático, ¿sale? Y la construcción en este caso tiene que ser un estado. ¿Cómo le hago para construir un estado? Pues mira, tú sabes que si tú ejecutas C1 en sigma, eso te va a dar un estado. Ok, entonces primero vamos a ver qué denota C1 en ese estado. Ya que tengas esto va a ser un estado. Pues ahora fíjate qué denota C2 en el estado que devolvió C1. Entonces aquí lo estoy componiendo, a diferencia de acá, que primero obtenía el resultado y después lo usaba. O sea, ahora hagan de cuenta que lo estoy haciendo instrucción por instrucción, le estoy diciendo primero haz esto y luego haz esto, y al final integra el resultado. Y aquí no, aquí dice, haz esto, y lo que te devuelve eso se lo pasas a lo segundo. Entonces estoy haciendo una composición de funciones, justamente porque sigma, pues a final de cuentas también es una función, ¿sale? Entonces aquí estoy haciendo una composición de funciones para obtener el significado de los comandos. Por eso se dice que es una semántica composicional, a diferencia del operacional, donde yo no compuse absolutamente nada, ¿va?
Ok, después tenemos al if. El if se define muy parecido a cuando definimos estas reglas de igualdad y desigualdad, que es justamente pues voy a ver si, ¿qué denota un if? Pues necesito saber primero qué denota este booleano. Si esto es verdadero, pues ya sabemos que tengo que ver que algo con el comando del then, y si es falso, pues algo tengo que ver con el comando del else. En este caso, pues tengo que ver qué significa el if en términos de esta condición. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues primero veo si la condición significa 1, pues entonces devuélveme la denotación del comando 1. Si la condición significa 0, pues tengo que ver la denotación del comando 2. De esta forma, yo vuelvo a definir una función por partes que depende de los booleanos, a diferencia, bueno, más bien de la misma forma que en los booleanos yo definí una función por partes, pero que dependía de las expresiones aritméticas, ¿sale? Y entonces, ¿cómo harían la del while? ¿Qué se les ocurre que hagamos para definir la denotación del while? Necesito también depender de esta condición, pero ¿qué le tendría que hacer al comando? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Definir B? Ok, primero vemos B. Entonces vamos a ver la denotación de B. Entonces, si es una, ¿qué devuelvo? C. La denotación de C, ¿no? Entonces acá ponemos C. ¿Y si es falsa? Se Lo acaba. mismo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Devolvemos el mismo? Ok. Pues sí, ¿no? Porque no cambia de estado. Ok. Y esto, pues realmente, aquí creo que ya lo había puesto acá. ¿No lo puse? No, no lo puse. Bueno, de todos modos, esto, pues ya uno podría decir, pues ya funciona, parece que esto está bastante bien, pero si se acuerdan, este comando puede estar en ejecución ahí eternamente, 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 y sigue cambiando el estado. Si yo devuelvo únicamente la denotación de ese comando, pues no lo voy a poder, bueno, no estoy representando esta noción de que el while se va a estar repite y repite, ¿sale? Entonces ahí, por ejemplo, Braulio ya nos puso en el chat, pues tengo que utilizar la denotación del while y le paso el estado que me devolvió el comando, ¿no? O sea, vuelvo a evaluar otra vez mi expresión completa, pero ahora con el estado que me produjo este comando, ¿no? Dicho de otra forma, bueno, mejor ahorita lo escribo. Ay, ¿qué estoy haciendo? Bueno, pero en pocas palabras, esta definición podría ser útil, pero ya para un programa en específico, intenten hacer el de un ciclo, pues esta denotación se nos quedaría como en un paso, ¿no? Nos falta representar lo demás. Entonces ahí Braulio en el chat nos puso una expresión donde, ok, primero dime qué denota este comando y ahora pásaselo al while, o lo que denota el while. Y de esta forma, pues se vuelve a repetir el proceso hasta que en algún punto la condición sea falsa y ya me devuelve exactamente el mismo paso. Porque si yo lo dejo así, significa que solo ejecuté el while o el cuerpo del while una vez, ¿sí? Pero eso en general es difícil. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que para obtener la denotación de un while, tengo que saber la denotación de un while. A lo mejor en su mente de computólogo de ya los últimos semestres, pues sí tiene sentido porque es recursión, pero yo no he definido recursión en este tipo de denotación, ¿no? O sea, yo no puedo depender, o sea, no puedo decir, dar la representación de un comando en términos del mismo comando, porque pues no se puede, ¿sale? Entonces necesito encontrar una manera de definir ese while. Una manera es recordando esta equivalencia que habíamos probado cuando habíamos visto la semántica operacional, ¿no? ¿Qué decíamos ahí? Habíamos dicho que si yo tengo un while que tiene un booleano y que tiene un comando, pues entonces yo básicamente puedo decir que ese comando que le llamo W, pues es equivalente a este if, ¿no? Entonces este if que me dice, pues si B es verdadero, ejecuta el comando y después W, que es exactamente el while, y en caso contrario ejecuta el skip. Entonces si yo recuerdo esta equivalencia, digo, pues si esto es equivalente a un if,
y yo ya sé la denotación de un if, pues ya lo podría hacer, ¿no? Entonces digo, ok, la denotación de un while bajo un estado sigma, pues va a ser la denotación de este if que ya probamos que es equivalente. Entonces, ¿cómo se daba la denotación de un if? Pues ya lo habíamos visto, ¿no? Era, pues primero fíjate si la condición es verdadera, en ese caso da la denotación del primer comando, y aquí me fijo si la condición es falsa, y en ese caso doy la denotación del segundo comando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si la condición es verdadera, me fijo cuál es el cuerpo, pues ejecuta C, punto y coma W, y en caso de que sea falso, ejecuta skip, ¿no? Porque ese era el caso else. Entonces, ok, hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿cuál es la denotación de una operación de secuencia? Eso también ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Cuál era? Pues tenemos que hacerlo en composición. Primero ejecutamos, o más bien vemos la denotación del primer comando, que eso me va a dar un estado, y eso se lo paso al segundo para que lo evalúe composicionalmente. Entonces hago exactamente eso. Veo el estado al que me va a llevar el primer comando y se lo paso al segundo, que en este caso es W. Y luego, en el caso del skip, pues ya habíamos dicho que skip no hace absolutamente nada con la memoria, entonces termino. Si se dan cuenta, este resultado que acabo de obtener es exactamente el que, pues bueno, se parece mucho al que concluimos acá, salvo que aquí no teníamos la parte composicional, aquí ya la tenemos, entonces aquí yo ya puedo empezar este proceso de ir repite y repite el ciclo, y es justamente lo que nos había puesto Braulio en el chat. ¿Por qué? Porque esta W es exactamente este while que tengo aquí. Pero esto, como les digo, no es tan trivial de resolver porque no tengo recursión. ¿Vale? Yo no he definido ese concepto en esta semántica. ¿Vale? Entonces, aunque la denotación de los comandos parece funcionar, porque la verdad es que la intuición nos dice esto ya funciona, pues la verdad es que no es una buena denotación. ¿Por qué? Número uno, estoy definiendo W, que en este caso es mi while, en términos de sí mismo. Y yo lo que quiero es pasar básicamente de un lenguaje a otro. Yo no puedo decir, la denotación de 1 más 2 es igual a 1 más 2. O sea, quedarme en el mismo lenguaje como que no hace mucho sentido, ¿no? Entonces, no nos gusta que se define en términos de sí mismo. Por otro lado, no es evidente que esa W exista, ¿no? O sea, ¿cómo yo garantizo que en algún punto voy a lograr obtener la denotación del while que tengo adentro si esto se va a estar repite y repite? La W podría ser que yo tenga otro while diferente, con una condición distinta, un cuerpo distinto. Entonces, esta W tampoco la estoy describiendo de manera única. Por ejemplo, aquí el if tiene su regla, ¿no? O sea, es básicamente esto y solo esto. Pero en el while yo podría tener un while diferente que tenga exactamente la misma estructura y entonces no estoy dando una denotación única para cada comando, ¿no? Y eso es algo que no queremos. Por el otro lado, tampoco es composicional en el sentido de que, pues, no descompuse el while realmente, ¿no? Sino que le pasé el comando, pero sigo teniendo el while completo, no lo descompuse en subcomandos para poder hacer este razonamiento. Entonces, normalmente cuando hablamos de que algo está definido en términos de sí mismo, estamos hablando de recursión, y si se acuerdan de sus clases de cálculo lambda, hablábamos de recursión en términos de lo que se conocía como combinador de punto fijo, y eso nos permitió hacer la recursión, ¿no? Y les puse a investigar lo que era un punto fijo justamente para que nosotros podamos aplicar o encontrar un punto fijo para esta función o esta denotación que yo acabo de encontrar. Si encuentro el punto fijo de esto, entonces ya encontré la denotación del while. Para eso me servían los puntos fijos, ¿sale? Entonces, no se preocupen si no queda muy claro del todo este razonamiento porque es difícil de irlo siguiendo. Mi sugerencia es búsquense 3 whiles, los que ustedes quieran, y traten de aplicar la regla así como está para que se den cuenta qué problemas tiene esta denotación. Lo voy a repasar a lo mejor la próxima semana para que quede claro en qué punto estamos, pero es importante que vean que esta solución así solita como está no nos es suficiente. Yo necesito encontrar primero que nada el punto fijo. Entonces, el punto fijo va a ser justamente este mecanismo que me permita evaluar esta expresión o este comando en este caso en términos de sí mismo. ¿Sale? Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda antes de ver esto?
¿Puedes repetir lo del punto fijo? Sí. Justamente, yo necesito o terminé, concluí con mi denotación definiendo el while en términos del mismo while, ¿vale? Entonces yo no puedo hacer eso, ya dijimos, porque no tenemos un mecanismo, ¿no? Que permita evaluar una expresión en términos de sí misma. Entonces los puntos fijos nos ayudan a hacer justamente ese análisis, para eso quiero puntos fijos. No sé si se acuerdan que al principio de la sesión les dije, este tipo de semántica también le llamamos semántica de punto fijo. De ahí viene el nombre, porque empezaron a detectar este tipo de casos donde pues yo necesitaba definir una expresión en términos de sí misma. No existía como tal el concepto de recursión en esta semántica, entonces necesito apoyarme de otras teorías, que en este caso fueron los puntos fijos, ¿sale? Entonces, bueno, ¿alguna otra duda? De todos modos lo vamos a estar repase y repase y repase. ¿Cuál era el punto fijo? Ahorita les voy a dar la definición de punto fijo y hacemos algunos ejemplos, ¿va? Pero podían ser dos números en el del cuestionario. Ok, entonces, bueno, de esta forma, si yo quiero definir mi expresión para encontrar un punto fijo, pues lo podría hacer dándole una representación un poquito diferente para hacerme la vida más fácil. Entonces, básicamente, si se dan cuenta, esta parte de mi denotación es una función que está esperando el resultado de otra función. Entonces, a este comando que yo tengo aquí le puedo cambiar el nombre, a este comando que yo tengo aquí le puedo cambiar el nombre. Bueno, no cambiar el nombre, sino darle como un sinónimo para que yo sepa que me estoy refiriendo a él, y lo puedo anotar con esta función, ¿no? Esta función va a recibir una gama que representa justamente mi while y me va a devolver aquí esta gama ya en términos del cuerpo del while. En este caso, si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es definir una función que recibe una función, ¿no? Porque estoy recibiendo esta función a la que le llamo phi, ¿no? Entonces, cuando yo tengo funciones que se definen en términos de otras funciones, normalmente eso les llamamos funcionales. Entonces, este es el funcional gamma, ¿no? Por eso se le llama programación funcional, porque las funciones pueden recibir otras funciones, ¿no? Entonces, en este caso, tengo mi gamma que va a recibir una phi. Dense cuenta que es exactamente el mismo programa, solo le cambié aquí. O sea, aquí en vez de tener la denotación del while, a esa denotación del while le estoy llamando gamma de phi, donde phi es el while, y aquí lo estoy poniendo explícitamente para ahorrarme un poquito de espacio y hacer el análisis sobre mi función gamma sin necesidad de estar escribiendo todo esto en cada paso, ¿sale? Entonces estoy definiendo el comportamiento del while en términos de este funcional gamma, ¿sale? Entonces en este sentido tenemos que la denotación de W, que fue la que estábamos manejando hace ratito, sería igual a gamma de W, ¿sale? Entonces vamos a obtener justamente una definición composicional para nuestros comandos, debido justamente a que al definir gamma, únicamente aplicamos ¿cómo se llama? Esta función semántica que ya teníamos, ¿sale? Entonces, esta función semántica se la estamos aplicando únicamente a los subcomandos correspondientes y ya no a toda la expresión. Aunque aquí, digamos, es como hacerse un poquito los tontos porque no tenemos, sigue estando ahí W, pero ya no la tenemos explícitamente, sino que ahora es una función y esto se vuelve una definición composicional. Entonces, básicamente, en resumen, lo vamos a seguir repasando y repasando, no se me espanten todavía. La denotación de un while la vamos a definir como el punto fijo de este funcional gamma que acabamos de definir, ¿vale? Así vamos a denotar ¿cómo se llama? El significado del while. Entonces, en este caso, vamos a decir que fix es una función que obtiene el punto fijo de gamma, ¿va? Déjenme que ya se bloquee esto, aquí está. Entonces, ahora sí, ¿qué es un punto fijo? ¿Cómo obtengo el punto fijo? Entonces, si me pasan un while, ¿cómo lo denoto? Yo sé que todavía no es tan trivial de abstraer, entonces vamos a descomponer esto paso a paso. Porque aparte, puedo tener funciones que tienen más de un punto fijo. Entonces, si tengo más de un punto fijo, ¿con cuál me quedo? ¿Cuál es el bueno? ¿No? Nuestro objetivo es básicamente quedarnos con el mínimo punto fijo, ¿va? Entonces, ¿qué es un punto fijo? ¿Va? Básicamente la definición nos dice que si yo tengo una función, que esa función se llama f, vamos a decir que x
es un punto fijo de f si se cumple esto. Es decir, si yo a f le paso x, me da exactamente la misma x. Eso es x sería un punto fijo de f, ¿no? Entonces ahí justamente en el cuestionario les dije, ¿cuál sería el punto fijo de esta función? Entonces yo lo que necesito es encontrar una función, o más bien encontrar un valor de x que haga cierta esta igualdad, ¿no? Entonces, ¿qué valores le podría dar a la x para que se cumpla que acá me dé lo mismo? Pues le podría poner, por ejemplo, un 0, ¿no? Y de este lado, f de 0, pues ¿qué me va a dar? Me va a dar 0. O también le podría dar f de 1, y de este lado me va a dar 1. Pero si le doy menos 1 del lado derecho, ahí no me daría menos 1, ¿no? Porque se volvería 1. Entonces necesito que tanto la entrada, ¿no?, que tengo aquí como la salida de la función sean exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, en este caso, los puntos fijos serán 0 y 1, ¿va? Entonces, eso es un punto fijo, básicamente. Entonces, vamos a analizar este programa para ver por qué necesito el punto fijo, cómo se construye el funcional f, y van saliendo algunas dudas, ¿va? Entonces, tengo este programa. Lo que necesito es saber qué denota. Entonces, en el punto en el que estoy es, quiero saber qué denota este while. Entonces, tengo while, la negación de x igual a 0, do, skip, ¿sale? Entonces, ¿qué dijimos más bien, ¿cómo dijimos que se hacía la denotación? Pues dijimos, encuentra el punto fijo del funcional gamma. ¿Cómo construyo el funcional gamma? Pues necesito saber el valor de la condición, y en caso de que esa condición sea verdadera, ¿qué tengo que devolver? Y necesito saber el valor de la condición en caso de que sea falsa, ¿qué tengo que devolver? Entonces, mi gamma básicamente la voy a construir de esta forma. Vamos a tener una gamma que recibe phi, y tenemos también nuestro estado ahí, sigma de toda la vida. Y entonces, justamente el razonamiento que teníamos hace ratito, ¿no? Que era, necesito saber cuál es el valor de la condición. En este caso, ¿cuál es mi condición? Pues que x sea distinto de 0, ¿no? Bueno, que x no sea igual a 0, que es lo mismo que decir x distinto de 0. Entonces, mi primer caso es, ok, necesito saber cuál es la denotación bajo los booleanos de la negación de x igual a 0, ¿no? Y si resulta ser que bajo sigma esta denotación es 1, ¿qué tenía que devolver? Pues si se acuerdan, teníamos que devolver phi aplicado con sigma, ¿no? Y esto ya se volvía justamente por eso composicional. Y después, en caso de que la condición fuera falsa, ¿qué tenía que devolver? Pues solo la sigma. Entonces, este es mi funcional gamma. Parte de los ejercicios de esta semana es que ustedes den el funcional de una expresión while, ¿no? Que sean capaces de hacer esto. Entonces, nuestro objetivo en este momento es encontrar un punto fijo para esta gamma, ¿sale? Dice en el de abajo, es la negación de x, también es la negación de x. Es que es lo mismo, pero si te das cuenta, el significado final es 0. O sea, que no pase esto. O sea, yo lo podría escribir más bien aquí como x igual a 0, ¿no? O sea, lo podría escribir de las dos formas, pero estoy diciendo lo mismo, ¿va? Entonces, mi objetivo es encontrar un punto fijo para este funcional que ya les encerré. Entonces, ¿cómo obtengo ese punto fijo? Pues necesito encontrar una gamma que me dé lo mismo, o sea, como aquí que decía, ¿dónde está? Decía aquí, pues si me pasas 0, me tiene que dar 0. Si me pasas 1, me tiene que dar 1. Entonces, yo necesito encontrar el punto fijo, que sería un valor para esta gamma que me haga verdadera esa propiedad que estábamos viendo ahorita, ¿sale? Entonces, una solución, no les voy a decir todavía cómo se obtiene, porque es un proceso que vamos a ir desarrollando poco a poco, sería esta función. Acuérdense que es un funcional porque recibe otra función. Entonces, el punto fijo tiene que ser una función, ¿vale? Entonces, una posible solución podría ser esta, bueno, le voy a llamar gamma minúscula,
esto no es barrar, le voy a llamar gamma minúscula, ¿no? Gamma minúscula va a recibir justamente sigma, y esto va a ser igual a ¿qué? Pues si se dan cuenta, este programa no termina. ¿Por qué no termina? Cuando la condición sea verdadera, ¿qué va a hacer este programa? Acuérdense, mientras esto sea verdadero, ejecuta esto. Y estoy ejecutando un skip. Entonces, si esto es verdadero, ¿qué va a hacer? ¿Qué si skip? Exacto, regresa al while porque el skip pues, no hace nada, nada más es como si en Java le pusieran un punto y coma ahí, ¿no? Y ya. Entonces aquí no hago nada, vuelvo a la condición, como no alteré el estado, pues la condición sigue siendo verdadera, y entonces, como esto es verdadero, vuelvo a ejecutar el skip. Esto sigue siendo verdadero, vuelvo al skip, y ahí estoy constantemente. Entonces, ¿qué decíamos, no? Que, ¿cómo denotábamos estos programas que nunca terminaban o que no llegaban a un estado, ¿se acuerdan? Le pusimos un valor. Bottom, ya. Vale. Qué bueno que me lo recordaste a tiempo para no volver. Entonces, básicamente lo que está devolviendo aquí es, pues esto va a ser bottom cuando la condición sea verdadera. Y si la condición es falsa, pues ahí no tengo que hacer nada porque ya tengo esta sigma, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esta gama que yo obtuve, esta función que tengo aquí, es una solución para la denotación de este while. ¿Por qué? Porque me está diciendo, mira, este while denota a la función que si su condición es verdadera, te devuelve bottom, y si su condición es falsa, te devuelve sigma. ¿Vale? Entonces ya estoy denotando a la función. Y esta función es un punto fijo de este funcional porque, ahorita lo probamos paso a pasito, pero básicamente yo quiero que mi punto fijo me encuentre esta solución. Y si tengo más de un punto fijo, necesito quedarme solo con uno, ¿sí? Entonces, por eso necesito un mecanismo o necesito alguna técnica que me permita encontrar puntos fijos, ¿sale? Entonces, ¿hay alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Ok. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de que esta función sí es punto fijo. Lo que no sé es dónde la voy a escribir. Voy a escribir aquí arribita. Entonces, ¿cómo compruebo que es punto fijo? Por ejemplo, ¿cómo comprobábamos aquí que el 0 era punto fijo de f? Pues si me daba exactamente el 0 otra vez, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es justamente, le paso esta gama que acabo de encontrar y si me genera exactamente la misma gama, es un punto fijo, ¿vale? Entonces, vamos a probarlo, ¿no? Entonces, le digo, ok, quiero que me digas quién es gamma mayúscula de gamma minúscula en sigma. Entonces, ¿eso a qué sería igual? Pues me dice mi función. Si a ti te pasan una gamma o una phi, tienes que aplicar esa phi con sigma, ¿no? Ok, entonces aquí aplicamos phi con sigma, que mi phi ahorita es gamma, y aquí mi condición va a ser verdadera. Y en caso contrario, devuelve sigma. Ok. Pero, ¿quién es gamma con sigma? Aquí lo estoy definiendo. Pues va a ser bottom en caso de que la condición sea verdadera, entonces esta parte de arriba se vuelve bottom, y pues porque esto sí fue verdadero, entonces al final de cuentas me quedó esta función con las mismas condiciones. ¿Y quién es esta función que acabo de poner acá abajo? Pues es la gamma minúscula. Por lo tanto, al yo pasarle gamma minúscula al funcional, obtuve exactamente la misma gamma minúscula. Por lo tanto, esa gamma minúscula terminó siendo justamente un punto fijo. ¿Sale? Entonces,
Sí queda claro por qué necesito encontrar el punto fijo, sí queda claro la necesidad de estos análisis. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Para pasar la materia, sí? Ok, perfecto. Entonces, lo que sigue sería pues ver cuál es el punto fijo más adecuado, pero ya nos quedan nada más 20 minutos. Me gustaría como ver esto con un poco más de calma, que abstraigan toda esta información que les acabo de dar, porque sí, sí fue demasiado. Entonces, hasta aquí lo voy a dejar y mañana hacen ejercicios de esto con Luis y ya continuamos la próxima semana. ¿Sale? Entonces, cualquier cosa, ahí nos dice. Cuídense mucho. Nos vemos, Manu. Cuídense, bye. Gracias, hasta luego. Bye.